En este vídeo te voy a enseñar cómo corrijo semanalmente los reviews de mis alumnos del B2. Es importante que prestes atención porque verás que no basta con escribir bien, hay que cumplir los 4 criterios de Cambridge. Si te estás preparando los reviews, quédate hasta el final porque aprenderás a detectar errores muy comunes que hacen que muchos estudiantes con nivel suspendan el writing sin saber por qué. Además, si quieres revisar este ejemplo tranquilamente y usarlo para corregir tus propios reviews, te dejo el link para estas diapositivas en PDF en la descripción. También te dejo el enlace para que veas cómo escribir un review perfecto para el B2 que te recomiendo que veas después de este vídeo. Bueno, ahora vamos a ver un review real que corregí hace poco. Este es el texto original. Pausa el vídeo, léelo con calma y apunta los errores que veas, porque estos son los errores que Cambridge penaliza. Es importante que entiendas que para aprobar un escrito de Cambridge no basta con escribir bien, tienes que cumplir sus 4 criterios. Los examinadores no solo corrigen la gramática y el vocabulario, sino que miran si cumples los 4 criterios de corrección. El contenido, si contestas a lo que te piden. Communicative achievement es el tono correcto para un review, tiene un tono semiformal informal. La organización, si es fácil de seguir lo que dices. Y el lenguaje, si utilizas el vocabulario y la gramática de B2. Ahora que ya sabes esto, vamos a ir paso por paso con el review que vamos a corregir. Bueno, entonces vamos a ver la corrección de un review real de uno de mis estudiantes, ¿vale? Entonces, este es el texto original. Pausa el vídeo si lo necesitas unos minutos para poderlo leer tranquilamente. Ahora, fíjate que estamos hablando o que nos van a preguntar sobre un curso que hemos hecho recientemente y tenemos que hablar de What were the classes like? What was the most interesting thing you learned? And would you recommend the course to other people? Tienes que incluir estas 3 preguntas y respuestas en tu review. Entonces, vamos a empezar con los criterios de Cambridge. Primero, el contenido. Contestas a lo que te preguntan. Vale, esta estudiante ha separado su review en 3 párrafos diferentes. En la primera tiene Introduction, ella está hablando sobre el curso. En el segundo párrafo, What were the classes like? Y ella está explicando un poco cómo eran las clases. Y por último, en el último párrafo, ella está contestando a las 2 últimas preguntas. What was the most interesting thing you learned? Would you recommend the course to other people? La intro es muy larga y la respuesta a la segunda pregunta, la de qué era lo más importante, ella solamente ha puesto una frase y media, ¿vale? Luego vamos a ver un poco cómo mejorarlo, pero aquí le bajarían un poco de puntuación porque aquí está añadiendo información que no es muy importante y la pregunta, su respuesta a la pregunta es demasiado corta. Luego, ¿qué tiene bien? Cubre todos los puntos de la tarea porque está escribiendo el curso, las clases, lo más interesante que ha aprendido y está añadiendo una recomendación. También añade detalles extra como el precio, la experiencia del profesor, descuentos, lo cual enriquece el review. Pero cuidado, como he dicho antes, si añades demasiada información irrelevante, esto quiere decir que añades cosas que no te han preguntado y no desarrollas demasiado las preguntas principales, vas a utilizar muchas palabras, en este ejemplo, aquí en la intro, y la respuesta va a ser demasiado corta, ¿vale? Y aquí te van a bajar la puntuación, en la parte del content. Luego, también está bien que el contenido en general es relevante y completo, ella está hablando sobre un curso que ha hecho. ¿Y qué mejoraría esta parte? Añadir un título interesante, porque los reviews tienen un título, aquí tendría que haber puesto un título, y que tiene que ser interesante para captar la atención del lector, del examinador en este caso, y también mejoraría esta parte acortar la intro y añadir más información para esta pregunta. Seguimos. El Communicative Achievement, otro de los criterios de Cambridge.
El registro que utiliza es semi-formal, lo cual está muy bien porque un review no puede ser formal. Ella está utilizando lenguaje coloquial y enseña intención comunicativa, que es perfecto para un review. También el lenguaje es natural, es cercano, es propio de un review, como por ejemplo, I was not the only one struggling, everyone was supportive and friendly, meet new people, y esto suma puntos en el communicative achievement, en esta parte. No hay casi contracciones, pero porque en este texto no se pueden poner porque está hablando mucho en pasado y no hay negaciones, solamente tiene esta, que bueno, es un error, pero podría haber puesto wasn't, le falta la T, pero podría haber puesto I wasn't, ¿ok? Y en este caso le gustó el curso y le recomienda de una forma natural, ¿vale? ¿Qué mejoraría esta parte? Dos cosas, añadir una frase más directa al lector, porque tú puedes hablar directamente con el lector en un review, te pueden hacer preguntas, y reforzar la valoración personal del curso, ¿vale? Porque está un poco corta. También aquí está, lo que he dicho antes, esta parte es un poco corta, si añadiera más información le sumarían puntos, ¿de acuerdo? ¿Qué no hace falta para el review? Y que está bien que no esté. Lenguaje académico o demasiado formal, por favor no lo uses en un review, porque un review, si lo piensas, lo lee gente normal, ¿vale? Porque es como en una revista sobre X, sobre restauración, sobre alojamiento. No lo va a leer ni profesores ni expertos en el tema, por eso no hace falta que sea formal. Profesores me refiero a profesores en el tema, obviamente lo va a leer un examinador. Vale, tampoco hay que añadir frases complejas o vocabulario muy rebuscado y opiniones abstractas o generales, ¿de acuerdo? Y obviamente tampoco sonar como un essay, porque esto no es un essay, es un review. Que a veces he leído reviews u otro tipo de texto que suena demasiado formal y suena como un essay y te bajan puntos en el Communicative Achievement, ¿de acuerdo? Seguimos con la organización. ¿Está este review bien estructurado? Bueno, para empezar le falta el título. Un buen review necesita un título atractivo, ¿vale? Yo siempre recomiendo que el título lo escribáis cuando hayáis escrito el review, porque tiene que estar obviamente relacionado con el tema que hayas escrito. Se nota mucho cuando una persona ha añadido el título por añadir algo y no tiene nada que ver con lo que ha escrito en el texto. Entonces, tú escribes tu review, contestas a las preguntas que te hace Cambridge y luego pones el título, ¿vale? Pero que no se te olvide. Y tiene que ser atractivo para el examinador lector, ¿vale? Then, en el primer párrafo ella ha añadido una introducción, como he dicho es un poco bastante larga, con bastante información, pero bueno, está introduciendo el tema. Luego, ella está explicando cómo eran las clases, pues está haciendo ejercicios de estiramientos, con rutinas, bla, bla, bla. Y luego, en el último párrafo, ella está contestando a las dos últimas preguntas. La organización está bien, pero como ya he dicho varias veces, esta parte es un poco corta. Pero está bien. Le bajarían un poco de puntos porque esto es corto, pero no suspendería la parte de la organización. Entonces, ¿qué está bien? La progresión de ideas es lógica y con sentido. Todo tiene sentido en este escrito. ¿Qué mejoraría esta parte? Añadir un título relevante, como acabo de decir. Utilizar más conectores para unir párrafos y frases. Y poner cada pregunta en un párrafo y la recomendación en otro párrafo. O sea, introducción, pregunta 1, pregunta 2 y recomendación. ¿Vale? Lenguaje, el último criterio de Cambridge, la gramática, vocabulario y precisión de un nivel de B2. En el primer párrafo tiene un problema de spelling, aquí le ha faltado una N. Precisión porque ella puso on Peruvian programs, pero es TV programs, supongo, porque esto será de la televisión. Esta chica es peruana, entonces ella está hablando de su país. Y aquí ha puesto una coma que no hay que poner, porque está diciendo algo y luego una razón, porque bla, bla, bla. En el segundo párrafo se ha confundido con el verbo, porque las clases ya las ha hecho, así que tiene que hablar en pasado. Aquí es seguido de, followed
followed by routines, hacían los estiramientos seguidos de rutina para las rodillas, ¿vale? Y luego aquí, como he dicho al principio, le faltaba una T. Esto es un error de no haber releído el texto en general. Por eso siempre recomiendo que antes de enviar el texto a mí, a tu profesor o a Cambridge, que lo releas, ¿vale? Porque esto es un error que para un B2 no puedes tener, y este también. Y en el último párrafo no tiene errores gramaticales o de spelling. Así que aquí está todo bien. ¿Qué mejoraría la parte del language? Aquí, como he dicho varias veces, añadir un cuarto párrafo para separar las dos últimas preguntas. Utilizar question marks y o exclamation marks. Recuerda que puedes hacer preguntas al examinador, al lector, y puedes decir, oh, it was great, y poner una exclamation mark, ¿ok? ¿Y qué es bueno en la parte del lenguaje en este texto? Está utilizando buen vocabulario relativo al tema, tiene buena gramática en general, todo está en pasado, menos aquí que tenía un pequeño error, pero todo está en pasado porque es un curso que ella ya ha hecho. Hay pequeños errores, como hemos visto, pero no impiden entender el texto, así que es bastante bueno para un review de B2. Recuerda que Cambridge no está buscando la perfección absoluta, pero está buscando que tengas tu nivel de B2, que utilices vocabulario y que sigas estos 4 criterios de Cambridge, ¿vale? Entonces, ¿pasaría el corte de Cambridge? Sí que lo pasaría, pero sin una nota muy alta, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es que saquéis notas altas, porque si pinchas en otra parte, como por ejemplo en el speaking, porque se te da un poco peor, la parte del writing te puede subir la media y aprobar el examen, ¿vale? Por eso es importante que no pienses, bueno, paso del writing y ya que se haga lo que sea, porque como te baje mucho la nota del writing y el resto lo lleves un poco justito, puedes suspender, ¿vale? Porque he visto ese tipo de casos y no hacen mucha gracia, la verdad. También he visto bastantes veces que a lo mejor una de las partes se le ha dado mal, han hecho muy buen tipo de writing y les ha subido la media, ¿vale? ¿Qué puedes hacer? Utilizar gramática de B2 y vocabulario relevante al tema, repasar tu escrito por favor antes de enviarlo, porque a veces que tenéis errores que bajan la nota y son errores que no deberías tener para un B2. Asegúrate también que cumples estos 4 requisitos de Cambridge que hemos visto. Practica, por favor, practica con ejemplos reales y rétate a ti mismo con el tipo de gramática. No utilices siempre el presente simple, tienes que utilizar otro tipo de tiempos verbales para demostrarle al examinador que sabes, porque esto es un intermedio alto, que es un B2. Como he dicho, tienes que demostrarle al examinador que sabes lo que estás haciendo. Consigue buenos ejemplos ya hechos de reviews para poder, entre comillas, copiar. No copiarlo todo palabra por palabra, no te aprendas reviews de memoria porque no te sirve para nada, pero aprende vocabulario, aprende, fíjate cuando estés mirando ese review que tienes en tus manos, fíjate cómo está escrito, cómo ha utilizado la pasiva, si es que la utiliza, cómo utiliza las question marks, cómo hace preguntas al lector, examinador, ¿vale? Y si puedes, trabaja con alguien que te pueda ayudar a mejorar tus escritos, porque no solamente sirve con escribir, tienes que escribir y saber qué estás escribiendo, qué estás haciendo mal y por supuesto qué estás haciendo bien, porque lo que estás haciendo bien lo tienes que seguir haciendo y lo que estás haciendo mal tienes que dejar de hacerlo. Pero si nadie te dice estas cosas, los fallos y las cosas que haces bien, no vas a mejorar o no vas a mejorar lo suficientemente rápido, ¿de acuerdo? Vale, ahora pasamos a una versión mejorada. Como ves, lo primero que he hecho ha sido poner el título. Esto obviamente lo he puesto después de leerme el texto, pero a ti que estás leyendo el texto, al examinador, lo primero que va a ver es el título. Luego, como ves, he puesto 4 párrafos en lugar de 3, he puesto 4. Este lo he acortado, como puedes ver, he quitado cosas para poder añadir más cosas en la parte de What was the most interesting thing you learned? Y en total son 190 palabras, ¿vale? Que recuerda que para un B2 de Cambridge tienes que escribir entre 140 y 190 palabras. Entonces, en el primer párrafo estoy hablando sobre el curso. En el segundo párrafo, la primera pregunta, What were the classes like? Obviamente está todo basado en lo que ha escrito mi estudiante, le he puesto algún
conector, un link para empezar el párrafo, however, otro link, luego en el tercer párrafo, what was the most interesting thing I learned. Como ves, he puesto más frases, he puesto top notch, que es como que era genial, que estaba muy bien, que era perfecto. Y bueno, he puesto un exclamation mark. Y por último, la recomendación. Overall, I'd highly recommend, y estoy diciendo a quién le recomendaría el curso. A gente que quiere ganar self-confidence, conocer gente nueva, stay fit, además, bla bla bla, y he puesto otro exclamation mark y he hecho una pregunta. Oh, and guess what? At the moment, there is an attractive discount. Hay un descuento si se apuntan juntos, y también he puesto otro exclamation mark. No te lo pierdas, ¿ves? Estoy hablando directamente con el examinador lector, ¿vale? Y recuerda, para mejorar cualquier tipo de escrito, en este caso el review, tienes que escribir. Obviamente está muy bien que tú veas ejemplos que estén bien, cojas ideas y tal, pero tienes que escribir, ¿vale? Yo cuando hice el examen tuve que practicar y lo que hacía era cogerme ejemplos, me los estudiaba, me miraba a ver qué había en ese tipo de escrito, los linkers que utilizaba, vocabulario y tal, y luego yo hacía uno con mis propias palabras basado en ese que había visto. Y poco a poco, después de hacer millones de reviews, poco a poco fui mejorando. Y de hecho en el C1, mi segundo escrito, elegí un review, era un review sobre un restaurante al que había ido recientemente, ¿vale? Recuerdo, por eso digo que es súper importante volver a releer lo que has escrito. Recuerdo que yo hablé de un restaurante que a mí me gusta mucho, que está en Londres, es un chino que a mí me gusta mucho, y hablé de ese restaurante cuando yo vivía en Londres, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo lo leí, estaba todo bien, pero volví a leer la pregunta y me di cuenta que ponía You have been recently. Tell us about a restaurant you really like that you have been recently. El recently, en ese momento me lo comí, pero al hacer la lectura general otra vez, vi que ponía recently y yo estaba hablando de hacía años, ¿vale? A lo mejor 2, 3 años o los años que fueran. Entonces no era recently. Entonces, ¿qué hice? Volví a releer todo el texto, lo adecué a recently, pues cambié, pues en vez de que había ido el año pasado, puse que había ido el fin de semana pasado, cambios así, ¿vale? Y gracias a esto saqué 196 puntos en el writing de un C1, que la puntuación máxima son 200, ¿vale? Entonces, gracias al repaso, me di cuenta de este error y lo mandé bien. Entonces, llegué a tener buen escrito por esto, ¿vale? Así que, por favor, relee tu texto y tu pregunta antes de enviar nada. Bueno, y con esto seguimos con el vídeo. Y con esto terminamos. Si te ha gustado, please suscríbete, déjame un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.